Bien, hoy es 16 de marzo del 2021. Vamos a iniciar, como pueden ver allí, la unidad número 3 referente a números decimales. Voy a hacerles un resumen de lo que trata esta unidad. Vamos a explicarles los tipos de números decimales, luego las fracciones generatrices y luego vamos a proponer algunos casos que están netamente en el libro de trabajo y con eso no logra ver nada, dice el compañero Daniel. ¿No ven los demás compañeros mi pantalla? Yo sí, profesor. Sí se ve, profesor. Entonces sí se visualiza, Daniel. De repente es tu conectividad. Bien, continuamos. Les decía que vamos a hacer un resumen de este tema, ya que como ya he sabido, no estilo a repasar o a repetir lo que dice el manual, ¿no? Lo que dice el manual es una cosa, y yo estilo acá hacer el resumen de lo que dice el manual, y si hay que agregar algo, pues se agrega, ¿ok? Si hay que agregar algo, se agrega. Bien, los números decimales, vamos a poner acá, número decimal. El número decimal es una forma de escribir un número, ¿correcto? Nosotros habíamos visto ya hace un tiempo que los números normalmente que comenzamos a utilizar como el 0, el 1, el 2, así hasta el infinito, este conjunto numérico se le conoce pues como el conjunto de los números naturales, ¿correcto? Pero no son todos los números. También a veces utilizamos los números negativos, ¿no? Los números negativos pertenecen a otro conjunto numérico, ¿no?, que se conoce como el conjunto de los números enteros. Se les representa por la letra Z. Y luego teníamos, aparte de los enteros, los números fraccionarios, lo que hemos visto, ¿verdad? Un medio, tres cuartos. Pero además de eso, dentro de estos números racionales, vamos a poner primeras fracciones, ¿no? 11 tercios, etcétera. Estos son pues los números racionales, ¿no? Vamos a hacer un círculo, conjunto numérico. Ahí está. Este es el número que se representa por la letra Q. Pero, como es sabido, los números fraccionarios, al momento de representarse o calcularse, pues algunos de ellos pues terminan siendo números decimales, ¿correcto? Por ejemplo, un medio es 0,5, este 11 tercios va a ser 3,333333, ¿no? Periódico. Y forman parte de los números racionales. Entonces, un número decimal es una forma de representar una fracción que forma parte de los números racionales. Porque existen otros números decimales, ¿ya? Existen otros números decimales que esos forman parte del conjunto de los números irracionales, como por ejemplo raíz cuadrada de 2 y todas las raíces inexactas, el valor del número pi, el valor del número e de Neper, son números también decimales, porque raíz cuadrada de 2, si nosotros calculamos, voy a sacar la calculadora, porque la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, si nosotros calculamos es 1,41, tiene sus números decimales, correcto, pero no pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Por qué?
Porque todo decimal o todo número decimal que pertenezca al conjunto de los números racionales va a tener una fracción que le va a dar origen. ¿Sí? Todo número decimal que pertenezca a los números racionales, o sea, a la Q, va a tener una fracción que les da origen. Todos estos conjuntos numéricos pertenecen a un gran conjunto que se llama el conjunto de los números reales. Es importante ubicarnos en este contexto. Entonces, hecho esa aclaración, para nombrar números decimales va a depender pues de qué ubicación esté tomando el respectivo número decimal, ya que a los números decimales con una sola cifra decimal se le conoce con la terminación décimos, con 2 centésimos, con 3 milésimos, con 4 10 milésimos, con 5 100 milésimos, si es que hay con 6 millonésimos, y así va aumentando. Vamos a ver un ejemplo. Para leer este número, ambos son números decimales, ¿cierto? Ambos son números decimales. El primero, normalmente nosotros leíamos 0,25, lo cual está bien. Pero también utilizando esa forma de nombrar números decimales, como observo en el primer número decimal, tengo yo dos dígitos decimales. Entonces, si hay dos dígitos decimales, se nombra como 25 centésimos. 25 centésimos. Por ejemplo, nuestra moneda, la mínima partición es en el céntimos, ¿verdad? 20 céntimos, 30 céntimos. O sea, nuestra moneda admite solamente dos decimales, ¿no? 20 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos. Y eso que hay cantidades que no podemos generar porque ya dejó de circular pues la moneda de un céntimo, ¿no? Pero ahí está. ¿Y cómo se lee el segundo número? Hasta antes de saber o de conocer esta nomenclatura, lo podrías haber dicho normal como 1,2, lo cual está bien. Pero también lo podemos denotar como un entero 2 décimos. Un entero 2 décimos. ¿Ya? Siempre hay que nombrar o hacer recalcar el valor entero. Entonces, ¿qué pasa si tengo más decimales? Por ejemplo, acá. O acá. Tres enteros, 827 milésimos. Siempre va a tomar el nombre del último decimal. Ahí hay 3 decimales. Le corresponde la tercera parte de los números decimales, o sea, milésimos. El siguiente, 1234 10 milésimos. No olviden, primera cifra, perdón, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Entonces, a ese decimal lo puedes nombrar tranquilamente 0,1234, ¿no? O 0,1234. O también 1234 10 milésimos. Es otra forma correcta de nombrar a los números decimales. Ahora bien, existen tipos de números decimales. Y acá justamente en el manual nos pone una buena subdivisión que voy a retomar. Soy raro de tomar algunas imágenes del manual, pero esta me parece interesante. Fíjense, nosotros vamos a estudiar, estamos estudiando ahorita números decimales. Muy bien. Y hemos visto que en los conjuntos numéricos existen dos tipos de números decimales, ¿no? Los que pertenecen al conjunto de los números racionales, que se representa por la letra Q, y los que pertenecen al conjunto de los números irracionales, que se representa por la letra I. En los irracionales acá hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Raíz cuadrada de 2, el número de pi, el número de Neper. ¿Y por qué no pueden pertenecer, profe, esos decimales
al conjunto de los números racionales. Esta es la palabra clave para pertenecer o no pertenecer. Aquí miren. Todo decimal que nace de una fracción, o sea, todo decimal que nace de una fracción es un decimal racional. Entonces, esa fracción se le conoce con el nombre de fracción generatriz, la fracción que da origen al número decimal. ¿Existen números decimales que no se pueden representar por fracción? Sí, existen, y ellos van a englosar otro conjunto numérico que ahí estamos poniendo, el conjunto I, irracionales, ¿no? Nos vamos a abocar al estudio, hoy día, al estudio de todo lo que está arriba de esta línea amarilla. Lo que está debajo, los irracionales, no nos interesa, ¿ya? Todo lo que está arriba. Entonces, dentro de los números racionales, dentro de los números decimales irracionales, vamos a tener dos. El primero, que es el número decimal exacto, y el segundo es el número decimal inexacto, o sea que tiene un periodo. ¿Qué significa que tiene un periodo? Tiene un número que se repite infinitas veces, ¿ya? Dentro de los números inexactos vamos a tener otra subdivisión, que son los periódicos puros y los periódicos mixtos. Y vamos a ver también ellos. Lo que interesa acá en esta unidad es aprender a determinar o a calcular la fracción generatriz de cada uno de estos tipos de números decimales. ¿Ya? O sea, cómo llegar de número decimal a fracción generatriz. ¿Por qué es importante determinar eso? Es más cómodo el trabajo de suma, resta, multiplicación o división de números fraccionarios que de números decimales, salvo que estemos utilizando algún software, ¿sí?, de que calcula esto. Pero tengan por seguro de que ustedes tienen que entender qué es lo que hace el software. En este caso, lo que está haciendo es trabajar con números decimales. ¿Y cómo podemos trabajar con números decimales? Bueno, primero convirtiendo la fracción y después operando esas fracciones. ¿Qué operaciones hemos aprendido en fracciones? Suma, resta, multiplicación, división de fracciones. Esas operaciones vamos a hacer, ¿ya? Bien, dicho esta explicación, salgo de esta tabla. Regresamos acá. Muy bien. El primer tipo de número decimal que vamos a estudiar es el número decimal exacto. Yo sé que suena un poco contradictorio. ¿Cómo que exacto? Pues decimal, pero los decimales son inexactos. Sí, se llama exacto porque nosotros podemos calcular, determinar o contar cuántos números decimales tiene. Por ejemplo, 0,25, 2,15, ¿no? Vamos a hacer un poco pequeño. Y otro más, 0,185. Mucho 5, vamos a poner 82. Ahí está. En los tres casos son números decimales. Recordemos que en matemática y respetando el SI, siempre nuestros decimales van a ser separados o limitados por las comas, ¿ya? Siempre van a ser separados o limitados por las comas, coma decimal. En algunos software aplicativos vamos a notar que en lugar de coma le pone punto, pero es el aplicativo. No, pues, profe, en mi calculadora el decimal lo representan por coma, por punto, ya no hay problema, pero acá en matemática lo vamos a representar por la coma, ¿ya? Muy bien. Bien. Me recordar, la compañera Cassandra está manifestando en el grupo que no va a poder estar por conectividad. Me hace recordar al momento de marcar la asistencia, a veces se me olvida. Bien. Entonces, ¿cómo sé que es un decimal exacto? Porque yo puedo contar cuántos decimales tiene. En el primer caso hay dos decimales.
En el segundo caso también hay 2 números decimales. En el tercer caso hay 3 números decimales. Podría darles un número decimal con 85 dígitos, pero basta que se pueda determinar cuántos números decimales tenga, entonces un decimal exacto, ¿ok? Por eso se llama así, porque se pueden contar cuántos decimales tiene. Puedes tener un decimal, 2 decimales, 3 decimales, 100 números decimales, 1000 números decimales, pero basta que puedas contar cuántos números decimales tiene, ya se conoce como decimal exacto. ¿Y cómo se calcula la fracción generatriz de un número decimal exacto? Lo vamos a abreviar como FG, fracción generatriz. ¿Ya? En el manual, en la teoría, cómo hacerlo, pero más que teoría, vamos a la práctica. En el primer caso, el número decimal que tenemos en el primer caso es 0,25. ¿Correcto? ¿Qué hacemos? Ponemos la línea de fracción, porque de eso se trata, hallar su decimal o su fracción que da origen. Y arriba escribo el número completo, sin la coma, 25. ¿Ya? Abajo escribo el número 1 en el denominador y luego voy a completar con números ceros. ¿Cuántos números ceros? Según la cantidad de números decimales que tenga. Ahí tenemos 2 decimales. Entonces voy a ponerle 2 ceros. Una vez hecho eso, si se puede reducir, se reduce. ¿Podemos extraer mitad? No, el 25 no tiene mitad. ¿Podemos extraer tercia? No tienen tercia. Quinta, correcto. Quinta de 25 es 5. Quinta de 100 es 20. Bien. Podemos seguir extrayendo quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 20 es 4. Muy bien. Entonces, muevo un poquito la pizarra. Entonces, la fracción generatriz que da origen al número decimal 0,25 o 25 centésimos es un cuarto. Comprobando, si nosotros agarramos o cogemos nuestro amigo la calculadora y lo dividimos 1 entre 4, ahí tenemos 0,25. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir esa parte donde cómo lo hizo, por favor? Ya. Para determinar la fracción generatriz de un número decimal exacto, primero hay que entender por qué es exacto. Hemos dicho que es exacto porque se pueden contar cuántos decimales tiene. Puede tener 10, 20, 50, 100, pero se sabe que es finito, o sea que acaba en algún punto. Y para los decimales exactos, ¿cómo se determina su fracción generatriz? Se escribe una línea de fracción y en el numerador escribes el número sin la coma decimal y sin el 0. En ese caso era 25. Y en el denominador escribimos el número 0. Seguido de tantos, en el denominador escribimos el número 1, ¿ya? El número 1. Y luego vamos a completarle con ceros. ¿Cuántos ceros debo ponerle? Según la cantidad de decimales que tenga. Si hay un solo número decimal, escribimos un solo cero. Si hay 2, escribimos 2 ceros. Si hay 3, escribiríamos 3 ceros. Si hay 4, 4 ceros. En este caso solamente tenemos 2 números decimales, por lo tanto ponemos 2 ceros. Una vez que ya hemos colocado eso, si podemos simplificar, reducir o cualquier palabra que usted note, ¿no?, que hemos aprendido,
lo hacemos y efectivamente hemos extraído quinta dos veces y al final hemos obtenido la fracción un cuarto. Al momento de comprobar, efectivamente un cuarto da origen al decimal 0,25. Correcto, un cuarto da origen al decimal 0,25. Es su fracción generatriz. Voy a explicar ahora cómo se trabaja, cuál es el procedimiento recomendable, ¿ya? Cuando tengo un entero, como acá, dos enteros, correcto, dos enteros, 15 centésimos. Lo recomendable es separar la cifra entera de la cifra decimal. ¿Cómo así? Separo, miren, esto es igual, voy a poner acá 2,15 es igual a 2 más 0,15. Estoy separando, este es un entero, correcto. Esos enteros estoy separándoles porque al momento de sumar 2 más 0,15 obtengo 2,15. Entonces, una vez que hay separado, ya podemos nosotros copiar acá el 2 normal y trabajar con ese número decimal, con 0,15. Calculo su fracción generatriz, pongo la línea de fracción y en el numerador escribo todo el número, 15. En el denominador escribo el 1 y luego ceros. ¿Cuántos ceros? Según qué cantidad de decimales tenga. Ahí solamente hay dos números decimales, por lo tanto corresponde poner dos números ceros. Y si se puede reducir, se reduce. Quinta, ¿verdad? Quinta de 15 es 3. Quinta de 100 es 20. Ya no podemos seguir extrayendo más, así que vamos a ordenar lo que obtenemos. Obtenemos 2 más 3 veinteavos, pero debemos terminar en fracción, ¿ya? Así que acá fácilmente trabajamos de la siguiente manera. Multiplicamos, vamos a multiplicar el denominador, o sea, para evitar estar sacando MCM, cuando yo sumo o resto un número entero con una fracción, hay un método más rápido, ¿no?, que se recomienda aquí, en este momento, no para todo. Multiplico y acá le sumo. Mire, como si fuera número mixto, ¿ya? 2 por 20 es 40, más 3, 43. Y el denominador es 20. Entonces, la fracción generatriz que da origen a el número 2 enteros 15 décimos es 43 veinteavos. Vamos a comprobar. Acá está la calculadora. Vamos a dividir 43 entre 20. Y ahí está efectivamente 2 enteros 15 centésimos. O 2,15, como quieran llamarle. ¿Preguntas? Hágame recordar también de que hay otro compañero que es Kevin Shupingawa, que también tiene problemas de conectividad. Al final, cuando llame la asistencia, por favor me hacen recordar, ¿ya? Bien, vamos entonces a desarrollar el siguiente caso que había puesto acá. 0,182 o si queremos ser estrictamente correctos en la lectura del número, 182 milésimos, ¿no? 182 milésimos. Bien, para hacerlo notamos de que no tenemos ningún número entero, así que no hay necesidad de separarlo. Pues tengo acá 182 fracción y en el denominador escribimos el 1, luego ceros. ¿Cuántos ceros? Según qué cantidad de números decimales haya tenido
y en ese caso tenemos ya no 2 sino 3 números decimales. Por lo tanto voy a escribir 3 ceros. Ahí está. Si hay que reducir, se reduce. Podemos extraer mitad. Mitad de 182, creo que es 91, ¿verdad? Mitad de 1000, 500. 500. Bien. El 91 ya no puede tener tercia, y el 500 tampoco. Así que terminaría allí. 91 entre 500. O sea que al número 182 milésimos, la fracción que le da origen es 91/500 avos. Ok, entonces vamos a comprobar con nuestro amigo la calculadora. Ahí está, efectivamente, ese era el número decimal. ¿Alguna pregunta? Aquí hemos aprendido a calcular o determinar, como quieran llamarle, la fracción generatriz de un decimal exacto. ¿Ya? De un decimal exacto. Estamos trabajando con los números decimales del conjunto de los racionales. No estamos trabajando con los otros números decimales que pertenecen a los números irracionales. Profe, ¿cómo sé que un decimal pertenece a los racionales? Porque se puede representar por fracción. Todo decimal que se puede representar por fracción, independientemente si es un decimal exacto o inexacto, si se puede representar por fracción, entonces es un número racional, es un número decimal racional. ¿Preguntas? Quiero responder acá. Bien, voy a proponer 3 casos para que ustedes, a modo de práctica, intentemos resolverlo. Vamos a mover un poquito la pizarra. Ahí está 100, casi 100%. Muy bien. Vamos a poner acá ejemplos. Ustedes van a determinar la FG, o sea, fracción generatriz de quién. Vamos a poner caso A, caso B, un poquito chiquito, ahí está, caso C. A ver qué pasó, no se mueve el mouse. No, acá está, caso C. Bien, entonces en el caso A tenemos con enteros, en el caso B es puro decimal, y en el caso C también con enteros. 3 minutos, intentemos desarrollarlo, cada quien a su ritmo, no es un concurso tampoco, cada quien a su ritmo, pero llegamos o tenemos que llegar a la fracción generatriz. Después de 3 minutos vamos a empezar el desarrollo de cada uno de estos para que usted observe en qué parte que se detuvo, qué más continuaba o en qué nos hemos equivocado. Atentos, vamos a intentar desarrollarlo. Tenemos aquí 1,25. Escribimos el número 1,25. Hemos recomendado separar el número entero
con la cifra decimal, ¿verdad? Entonces trabajamos ya con el decimal y escribimos la línea divisora de fracción. Arriba escribimos el número decimal, abajo el 1 y luego los ceros según cuántos decimales tenga. Observan que tenemos 2 allí, por lo tanto le corresponde 2 números ceros. Reducimos, quinta de 25 es 5, quinta de 100 es 20, quinta de 5 es 1, quinta de 20 es 4. Entonces quedaría un entero más un cuarto. Y como hemos recomendado trabajar, acá multiplicamos como si fuera un número mixto, ¿no? Y acá sumamos. ¿Cómo quedaría entonces el número? 4 por 1 es 4, más 1 es 5. 5 cuartos. Entonces la fracción generatriz que da origen a un entero 25 centésimos es 5 cuartos. ¿Preguntas hasta ahí? No está bien, profesor. Muy bien. Vamos al siguiente caso, que de repente puede generarse un poquito de confusión porque hay bastantes números ceros. Pero nada más alejado, es 0,004, o si queremos ser estrictos, 4 milésimos. Escribimos la división de fracción, el número, solamente hay un solo número, debajo el 1, seguido de cuántos ceros, cuántos decimales tengo ahí. Tengo 1, 2, 3 decimales, ¿no? 1, 2, 3 decimales. Por lo tanto le corresponde 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Y si hay que reducir, se reduce. Mitad de 4 es 2. Mitad de 1000 es 500. Mitad de 2, 1. Mitad de 500, 250. Entonces, la fracción generatriz de 4 milésimos es 1 entre 250 avos. ¿Preguntas? Ninguna. Ahora el último caso, que era un entero 625, nos guiamos como el caso primero. Se recomienda aquí separar el número, ¿verdad? 1,625. Se recomienda pues separar el número en la parte entera con la parte decimal. Una vez hecho eso, nos enfocamos netamente en la parte decimal. Vemos que hay 3 números decimales, le corresponde 3 ceros. Reducimos, 625 tiene quinta, que es 125. Quinta de 1200. Quinta de 125 es 25. Quinta de 200 es 100. ¿Qué digo? 100, mentira. Quinta de 200 es 40. Quinta de 25 es 5. Quinta de 40 es 8. No podemos seguir reduciendo, por lo tanto obtenemos 1 más 5 octavos. Para terminar, efectuamos la multiplicación que hemos recomendado. Multiplicamos aquí, sumamos acá. Entonces tengo 8 por 1 es 8, más 5 es 13. Entonces la fracción que da origen a un entero 625 milésimos es 13 octavos. Ahí tenemos la solución de los 3 casos planteados. ¿Alguna pregunta? No, claro, profesor. Muy bien. Continuamos.
Perdón, ¿qué dice? No, no le escuché. El caso B podría repetirme, por favor. ¿El cuál caso? El B. El B. Acá en el caso B observamos que el número solamente es 4. Pero hay más números decimales, claro, hay 3 números decimales. 3 ubicación de números decimales. Por lo tanto, 4 va en el numerador, abajo en el denominador va el 1. Y luego escribimos 3 ceros. ¿Por qué 3 ceros? Porque existen 3 números decimales. Y luego, si se puede, se reduce. Mitad de 4 es 2. Mitad de 1000 es 500. Mitad de 2 es 1. Mitad de 500 es 250. Entonces, la fracción generatriz que da origen al número 4 milésimos, o si quieres llamarlo 0,004, es 1 entre 250. ¿Preguntas? Muy bien. Continuamos. El siguiente número decimal que vamos a estudiar es el decimal inexacto. Que a su vez se subdivide en dos. Tenemos el decimal inexacto periódico puro, así se llama, y el decimal inexacto periódico mixto. ¿A qué se llama un decimal periódico puro? Es aquel número decimal que tiene 1, 2, 3, 4 o muchas cifras que se van repitiendo periódicamente. ¿Ya? Por ejemplo, el número 0,666, y ese 6 se repite infinitas veces. ¿Ya? O el número, vamos a poner acá, o el número 1,3333, y ese 3 se repite infinitas veces. ¿No? Si los números se repiten infinitas veces, muchas veces, ojo, muchas veces, entonces estamos en un caso de un número decimal inexacto periódico puro, o simplemente se le llama periódico puro, nada más. ¿Por qué periódico? Porque hay un número que se repite muchas veces. ¿Ya? No confundan el hecho que sea infinitos números decimales, no significa que no pueda tener su fracción generatriz. Ojo a eso. ¿Cómo se calcula o se determina la fracción generatriz de un decimal periódico puro? De la siguiente forma, atentos. Vamos a este caso. Acá el número es 0,66666, y se entiende que se repite muchas veces, ¿verdad? Entonces, para no escribir el número muchas veces, se puede abreviar de esta forma, y el número que se repite se le pone un sombrero así, cóncavo. ¿Qué significa eso? Que ese número 6 se repite periódicamente, o sea, infinitas veces. Muy bien. Entonces, ¿cómo determino la fracción generatriz de este número? Fácil, miren. Se escribe la línea divisora de fracción, y en el numerador se pone el número que se repite. Solamente es 1, ¿sí? No, profe, hay infinitos números, sí, pero solamente hay un número que se repite. Ese número le escribo, ¿ya? Y en el denominador ya no se pone unos ni ceros,
se pone nueves. Sí, números nueves. ¿Cuántos números 9 se pone? Según la cantidad de cuántos números que se repitan tengo. Ah, profe, tenemos infinitos números 6. No, solamente hay un solo número que se repite. Por lo tanto, le corresponde poner un solo 9. Si se puede reducir, se reduce. Tercia, ¿verdad? Tercia de 6 es 2. Tercia de 9 es 3. Entonces, muevo un poquito mi pizarra. La fracción generatriz 0,6 periódico puro, ¿no?, de ese decimal es 2 tercios. 2 tercios. Vamos a comprobar con nuestro amigo la calculadora. Allí está. Dividimos, ¿no?, 2 entre 3. Y ahí está, efectivamente, ¿no? 0,666. Profe, acá al último hay un 7. No, es que como la ventana de la calculadora no tiene pues infinitos espacios, y al último le redondea. Pero es otro tema de redondeo. ¿Preguntas? Vamos a ver cómo se procede cuando tenemos un número entero que acompaña el número decimal. El procedimiento entonces sería el mismo. ¿Ya? El procedimiento sería el mismo. Acá el número es 1,333 y se repite este 3. Entonces puedo representar al número como 1, y para no estar escribiendo muchas veces a ese número decimal que se repite, pues le pongo su sombrero. Y acá me rijo por las mismas reglas que hemos visto anteriormente. Si hay número entero, es recomendable separar el entero del decimal. Una vez separado, ya podemos trabajar. Nos fijamos en el decimal nada más. Y ahí está. El número que se repite es el 3. Y debajo voy a poner tantos 9 como números periódicos tenga. Solamente hay un solo número. Por lo tanto, le corresponde un solo número 9. Al reducir, tercia es 1, tercia es 3. Obtendríamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ordenar. Ahí está. Y nos guiamos por lo mismo, ¿no? 3 por 1, 3, más 1 es 4. Entonces, el número que da origen, o la fracción generatriz que da origen a un entero 33333 periódico puro, es 4 tercios. Vamos a comprobar con nuestra calculadora. Al dividir 4 entre 3, ahí tenemos 1,333333333. Ahí está. Vamos a poner un caso aquí adicional. ¿Qué hacer cuando no hay un solo número que se repita, sino hay varios números que se repitan? Ahí está, miren este caso. 0,121, 121, 121, y ese 121 se repite muchas veces. Entonces podemos abreviar el número de esta manera, ¿cierto? Su sombrerito. No le pongo a un solo número, le pongo a los números que se repitan. En ese caso hay 3 números que se repiten. ¿Y cómo se determina su fracción generatriz? El mismo procedimiento. Hago mi línea, escribo el número que se repite, 121 es el número que se repite, y debajo 9. ¿Cuántos 9? Según cuántos números se repitan. En este caso, a diferencia de los anteriores, tengo 3 números que se repiten, por lo tanto corresponde poner 3 9. Si hubiésemos tenido 2 números que se repiten, hubiéramos puesto 2 9. Acá hay 3. Y si se puede reducir, se reduce. ¿Qué podemos extraer ahí? No hay mitad. Tercia, no hay tercia. No hay quinta. ¿Verdad? Séptima.
tampoco. Onceava, ¿no? Onceava de 121, 12, 11, ¿verdad? 11. Onceava de 999. Existirá 999 entre 11. Tampoco existe, ¿verdad? Entonces, me rectifico, no existe a ningún número que se le pueda simplificar. Y ahí hemos llegado entonces a la fracción generatriz. Vamos a comprobar en la calculadora. Ahí está. 121 entre 999. Y efectivamente, ¿no? Es 121, 121, 121. No siempre vamos a poder reducir o simplificar, pero sí hemos llegado a la fracción generatriz de ese número. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer una pregunta, siempre va a ser 9. Sí, en este caso siempre es 9. ¿No hay más preguntas? Voy a proponerles dos casos, estaría bien, o tres casos, ¿no? Para ir practicando. Veamos. Vamos a ponerle por acá. Caray. Van a determinar la fracción generatriz de el primer caso, el segundo caso, carambas, muevo la pizarrita un poquito, ahí está, ahí está, solamente dos casos, ¿ok? Uno que contenga número entero y la otra no. 5 minutos creo que está bien. Intentemos desarrollarlo, por favor. Bien, en el caso A, como han podido observar, tengo un número entero. Primero vamos a representarlo de una manera más cómoda, de esta manera, ¿verdad? Ese sombrero significa de que ese número 34 se repite muchas veces. Entonces, nos recomienda el proceso. Vamos a hacerlo distinto por acá. 2 enteros, 34 periódico puro. El proceso nos recomienda separar el entero del número decimal. Una vez hecho eso, me concentro en el decimal, que es 34, 2 decimal, 2 nueves, ¿verdad? Porque hay dos números que se repiten. Y entre 34 y 99 no puedes traer mitad, no puedes traer tercia. 99 sí tiene tercia, pero 34 no. No podemos hacer séptima. Bueno, entonces, como en el caso anterior, simplemente termina allí. Y ahora falta multiplicar, ¿verdad? Profe, ¿qué voy a multiplicar? Pues el 99 por el 2. Y ese resultado sumarle con 34. 99 por 2 es 198, ¿verdad? 198 más 34, creo que acá es 2, 3, 2, ¿verdad? A ver si me apoyan. Entre 232. Claro, entre 99, muy bien. Entonces la fracción 232,99 es la fracción que da origen a este número decimal.
Vamos a comprobar. Acá tenemos nuestro amigo la calculadora, solo por el motivo de comprobación. 232 entre 99. Y efectivamente es el número decimal que hemos estado trabajando. En el siguiente caso podemos hacer lo mismo, pero la ventaja acá es que no tenemos ya un número entero, así que podemos representarlo de esta manera, ¿no? El número 2 es el que se repite, por lo tanto existen dos números, pero acá sí podemos extraer tercia, ¿cierto? Tercia de 12 es 4, tercia de 99 es 33. Entonces la fracción que da origen, o la fracción generatriz, vendría a ser 4/33avos. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces pasamos al siguiente tipo de número decimal inexacto. Acá sí un poquito su concentración, ¿ya? Un poquito su concentración. Acá veo como que suena trampa. Bien, vamos a ello. Decimal periódico mixto. ¿Por qué se llama periódico mixto? Voy a poner un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Y vamos a poner otro ejemplo más. Allí está. Fíjense, en los casos que hemos puesto, existen números decimales que se repiten una y otra vez, pero ahí hay un número decimal que no se está repitiendo muchas veces, solamente está ahí una sola vez. Entonces se llama número decimal mixto porque contiene un número decimal exacto, o sea que no se repite, y un número decimal inexacto, o sea que sí se repite. En el primer caso podemos abreviar el número como 1,13, pero el sombrero le corresponde solamente al número que se está repitiendo. En el segundo caso podemos abreviar y el sombrero solo le corresponde al número que se está repitiendo. A eso se llama número decimal periódico mixto, porque va a tener un decimal que no se repite y va a tener otro decimal que sí se repite, ¿ya? ¿Y cómo se determina la fracción generatriz de un número periódico mixto? De la siguiente manera. Acá voy a borrar y lo voy a poner más a la izquierda para que me dé el espacio. 1,13 y su sombrero al 3. Separo el número entero del número decimal. Muy bien. Y luego hago lo siguiente. Miren. Escribo el número completo, 13. Y le quito el número que no se repite. El número que no se repite es 1. Abajo va a tener 9 y ceros. ¿Cuántos 9? Cuantos números periódicos puros tenga. Como solamente hay uno solo, un 9. Profe, ¿cómo que uno solo? Y hay dos números, sí. Pero de esos dos números solamente existe uno, que es el 3, que se repite muchas veces. Por eso le corresponde un solo número, 9. ¿Cuántos ceros? Solamente un 0. ¿Por qué? Porque solamente hay un número exacto.
O sea, hay un número decimal que no se repite. Muy bien, seguimos calculando. 1 más 13 menos 1 es 12 entre 90. Si se puede, se reduce. Y claro que se puede. Podemos extraer mitad de 12 es 6. Mitad de 90 es 45. Ahora tercia. De 6 es 2. Y de 45 es 15, ¿verdad? Ya no puedo sacar nada más. Así que quedaría 1 más 2 quinceavos, ¿no? Al pasar este número sería 1 por 15 es 15 más 2, 17 quinceavos. Entonces es el número que da origen al decimal. Muevo un poquito la pizarra. 1,3. Estaba olvidando el número. Vamos a comprobar en nuestra calculadora. Repito, solo para fines de comprobar. Vamos a 17 entre 15. Y ahí está efectivamente, ¿no? 1,133333333. Voy a explicar el siguiente caso para que más o menos ya quede cuajado la idea. Aquí también observamos que existe un número que se repite y un número que no se repite, ¿no? ¿Cuál es el número que se repite? Es el 1, por eso al 1 le ponemos su sombrero. ¿Cuál es el número que no se repite? Es el 3. Como no tenemos número entero, simplemente procedemos a calcular su fracción generatriz. Escribo el número completo y le resto el número que no se repite, 3. Abajo voy a poner 9 y ceros. ¿Cuántos 9? Solamente uno. ¿Por qué? Porque hay un solo número periódico puro. ¿Cuántos ceros? Solamente uno. ¿Por qué? Porque solamente existe un número decimal exacto, o sea, un número que no se está repitiendo. Procedo al cálculo. 31 menos 3. ¿Cuánto será? 28, ¿no? 28 entre 90. Si se puede reducir, se reduce. Podemos extraer mitad. De 28 es 14. De 90 es 45. Ya no puedo seguir sacando mitad tercia, pero 14 no tiene tercia. Entonces ya terminaríamos allí. Entonces el número decimal, que es 0,31 periódico mixto, la fracción que le da origen es 14/45. Vamos a comprobar esto en nuestra calculadora. A ver, muevo la calculadora. Al dividir 14 entre 15, ¿por qué digo 15? Entre 45 es. Entre 45, y ahí está efectivamente 0,3111111, ¿no? Se comprueba la solución. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos a proponer entonces dos casos. Muy bien, vamos a proponer dos casos. Uno de ellos con cierto grado de dificultad. A ver. Ejemplos. Van a determinar la fracción generatriz de. Caso A. Uno sencillísimo. 0,866666666. Caso B, uno para pensar un poquito más. 8,922222222. Allí está. 5 minutos, por favor, intenten desarrollarlo. Dentro de 5 minutos procedemos a efectuar el cálculo.
Les invito a intentar desarrollarlo. A ver, en el caso A, si ordenamos el número, obtendríamos 0,86 y el sombrero le corresponde al 6, ¿verdad? Entonces cuando determinamos el número, la fracción generatriz, sería 86 menos 8 entre 90. ¿Por qué es 90? O el 9 por el número que se repite y el 0 por el número que no se repite. 86 menos 8 es igual a ¿cuánto? 78, ¿verdad? Entre 90. Si se puede reducir, se reduce. Mitad de 78 es 39, ¿no? Mitad de 90, 45. No hay mitad. Tercia de 39 es 13. Tercia de 45 es 15. Entonces muevo un poquito la pizarra. El resultado o la fracción generatriz de 0,86 es de 13 quinceavos, ¿verdad? 13 quinceavos. Vamos a llamar a nuestro amigo la calculadora para comprobar. Borremos. 13 entre 15. Ahí está, 0,86666666. Muy bien. Pasemos al siguiente. Acá tenemos un número entero. Entonces lo podemos abreviar de esta manera, ¿no? 8 enteros, 9 2 y su sombrero. Pero nos recomiendan separar el entero del número decimal para poder trabajar la fracción generatriz. Entonces trabajamos la fracción generatriz, sería 92 menos 9 entre 90 también. 92 menos 9 es 83, ¿cierto? A ver, 8, 12. Muy bien. Entre 90. El 83 no tiene mitad. No tiene tercia. No tiene nada. Entonces el resultado será 90 por 8, o sea, 90 por 8 es 8 por 9 es 720, ¿verdad? 720 más 83, 3, 0, 803, ¿no? Corríjame acá. 803 entre 90. Vamos a comprobar. Está bien, profesor. Ahí está la calculadora. 803 entre 90. 8,92222. Efectivamente, llegamos a la fracción generatriz. Muy bien. ¿Alguna pregunta en estos casos? Ahora vamos a revisar algunos ejercicios planteados en el libro de trabajo. El material del libro de trabajo, así como la de esta unidad, voy a alcanzarles ahorita mismo, ¿ya? Y no solamente eso, voy a alcanzarles el archivo de los ejercicios de autoestudio, que es otro PDF, y también el contenido curricular de esta unidad. Ahí está cargando. Y aprovecho también para enviarles por el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Qué pasa? Está algo lento hoy día. También por nuestro grupo de WhatsApp voy a enviarles los mismos archivos. Recuerden que estos archivos no son secretos, ¿eh? Ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente ahí en Blackboard. De repente se puede hacer un poquito lento cuando ustedes intentan descargarlo, ¿no? Puede ser. Entonces por el grupo de WhatsApp también estoy compartiendo los mismos archivos.
Confirmen si les ha llegado. Ya llegó, profesor. Muy bien. Bien, vamos a desarrollar entonces los casos que están propuestos acá. Ahí vamos a empezar por el número 4, ¿ya? Esta es una aplicación directa ya de los números decimales. Ahí está. Como pueden observar, acá nos piden calcular A más B. El resultado de esto es A más B. Pero la expresión A es realmente es un paréntesis que está elevado a un exponente, que es el 8. Y dentro de ese paréntesis existen tres radicales. El primero es 0,09, su raíz cuadrada. El segundo, la raíz cúbica es 0,027. Y el tercero es la raíz cuadrada de 0,036. En la B, en cambio, tengo no un paréntesis, sino una fracción, donde en el numerador también tengo radicales, raíz cúbicas y raíz quinta. Aparentemente es complicado este tema, pero acá nos van a ayudar las fracciones generatrices, ¿ya? Entonces, en el caso A, voy a escribir acá el caso A, donde me dicen que necesitamos calcular la raíz cuadrada de 0,09 más la raíz cúbica de 0,027, un poquito, menos la raíz cuadrada de 0,36, y todo esto elevado al exponente 8. Entonces, obviamente, a no ser que ustedes tengan una calculadora, lo que ahorita es posible, utilizando las fracciones generatrices vamos a resolverlo más fácilmente. O sea, vamos a determinar la fracción generatriz de cada uno de esos números decimales, de 0,09, de 0,027 y de 0,36. Los tres son números decimales exactos, no son ni siquiera periódicos puros ni periódicos mixtos, son exactos. A modo de apoyo y a modo de práctica, díganme ustedes cuál es la fracción generatriz de 0,09, de 0,027 y de 0,36. Apóyenme, les doy un minuto. Con estas fracciones y gracias a la colaboración de sus compañeros, vamos fácilmente a determinar la solución de la expresión A, donde tenemos que A es igual, abro paréntesis, raíz cuadrada de, y en lugar de poner el decimal, pongo la fracción que le da origen, más raíz cúbica de, en lugar de poner el decimal, pongo la fracción que le da origen, menos la fracción que le da origen. Y todo esto elevado a la 8. Seguimos desarrollando y acá resolvemos la raíz cuadrada en sí, porque la raíz cuadrada de 9, o sea el número multiplicado dos veces que da 9, ¿cuál será? Tres, muy bien. El número que multiplicado dos veces que da 100, ¿cuál es? 10. Muy bien, ya está. Raíz cúbica, o sea, el número que multiplicado 3 veces de 27, ¿cuál es? 3. Y el número que multiplicado 3 veces que de 1000, 10. Menos el número multiplicado 2 veces que de 9. 3.
3, ¿verdad? Y el número multiplicado 2 veces queda 25. 5. Por lo tanto, ya las operaciones que eran inicialmente decimales ya han pasado a ser operaciones combinadas de fracciones. Y eso sí nosotros podemos desarrollarlo. Ahí ustedes observan que hay una suma y resta de fracciones heterogéneas, ¿verdad? Denominador 10, 10 y 5. ¿Qué hay que hacer ahí? Sumamos directamente. Algún compañero dirá, bueno, profe, acá yo veo que las dos primeras fracciones son homogéneas, por lo tanto yo puedo decir 10 y sumo los numeradores, ¿correcto? Entonces acá tengo 3 más 3 es 6 décimos menos 3 quintos. Y observo que sí puedo reducir. Mitad 3, mitad 5, ¿no? Y al final obtengo, miren, 3 quintos menos 3 quintos. ¿Y cuánto creen ustedes que será 3 quintos menos 3 quintos? ¿Cuánto será 3 quintos menos 3 quintos? ¿Cuánto es un número restado por él mismo? Cero. 0, correcto, es 0. Entonces acá tengo 0. Y 0 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 0. Entonces el resultado de la primera operación es 0. Resumiendo, ¿qué hemos hecho para llegar a esto? Pues hemos utilizado nuestros conocimientos de fracción generatriz de números decimales, porque es más fácil determinar perdón, a simple vista cuál es el radical o la raíz cuadrada o raíz cúbica de un número que de un número decimal, pero no significa que sea imposible. Ahora voy a utilizar el mismo procedimiento para el caso B. ¿Ok? El mismo procedimiento para el caso B. En el caso B tengo, fíjense, es raíz cúbica de 0,008 más raíz cúbica nuevamente de 0,125 menos raíz de índice 5 de 0,1234115, pero todo esto está bajo un denominador. Todo está bajo un denominador que es 0,5. Entonces lo que vamos a hacer acá es primero determinar las fracciones generatrices de todos los decimales, de 0,008, de 0,125, de 0,00001 y el último de 0,5. Les espero su solución. Díganme la fracción generatriz de esos 4 números decimales. Con esos valores que ustedes me están compartiendo, ya podríamos determinar entonces cuál es. Voy a borrar esta parte. Vamos a expresar ahora el valor de B ya con las fracciones que hemos determinado, ¿no? Entonces raíz cuadrada acá sería 1 entre 125, pero es raíz cúbica, ¿no? Más raíz cúbica de 1/8 menos raíz quinta de 1 entre 100.000 y todo entre 1/2. El valor de B sería raíz cúbica de 1 es 1
Raíz cúbica de 125 es 5, porque si multiplican 3 veces el número 5, obtienen 125. Más raíz cúbica de 1 es 1. Raíz cúbica de 8 es 2, porque multiplicar el 2 3 veces da 8. Menos raíz quinta de 1 es 1. Raíz quinta de 100.000 es 10, porque al multiplicar 5 veces el número 10 da 100.000. Todo entre 1/2. Entonces, al final el resultado o el procedimiento o el cálculo se simplifica a una operación de fracciones, ¿cierto? Donde tengo en el numerador una fracción cuyo MCM va a ser 10. 10 entre 5 a 2 por 2, 1, más 10 entre 2 a 5 por 5 por 1, 5, menos 10 entre 10 a 1 por 1, 1. Todo dividido entre 1/2. Seguimos desarrollando, entonces el valor de B será, carambas, ahí está. En el numerador 2 más 5 es 7, menos 1 es 6. 6 décimos entre 1/2. Fracciones complejas, extremos con extremos, medios con medios. Entonces el valor de B, 6 por 2 entre 10 por 1. Y estando acá se puede reducir, se reduce mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Por lo tanto, el valor de la expresión B, después de todo ese cálculo, fíjense, es igual a 6 quintos. Muy bien. Si me pidieran inicialmente, pues en este caso, nos piden determinar A más B, o sea, A más B, o sea, 0 más 6 quintos, pues obtengo la misma fracción, ¿verdad? 6 quintos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a resolver los ejercicios del libro de trabajo, es una combinación ya de muchos conocimientos que hemos adquirido en el transcurso del curso, como son operaciones combinadas y como son pues fracciones, ¿ya? Operaciones combinadas y fracciones. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Nada, profesor, está todo bien. Ya. De repente les puede desesperar un poquito ahí de muchos números, ¿no? De que el resultado pues no sale de inmediato. No siempre los resultados van a salir pues así de inmediato, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Ya? Bien. Vamos a otro caso. Estos casos estoy extrayendo del libro de trabajo. No se olviden, no estoy inventando. Ahí está todo. Ahí está. El caso 10 es un enunciado que se complementa con un gráfico. Nos dicen ahí calcular el volumen de la siguiente figura y nos acotan que las medidas están en metros, ¿verdad? No es milímetros, es en metros. Muy bien, y nos están mostrando pues una barra, ¿no? Una platina, como le llaman, metal mecánica, de acero. Y como es un cuerpo geométrico, es un paralelepípedo, ¿no? Tiene 3 dimensiones, tiene el largo, tiene el ancho y tiene el alto. Entonces, ¿cómo se determina el volumen de un paralelepípedo? Se multiplica largo por la altura por el ancho. Y tenemos esas 3 dimensiones, claro que tenemos esas 3 dimensiones. El largo es 1,2 por el ancho es 0,6 por y la altura es 0,5, ¿verdad? No, al revés.
la altura es 0,5 y la anchura es 0,6. Yo sé que ustedes tranquilamente pueden coger sus calculadoras y multiplicar sin hacerse tantas bolas, ¿no? 1,2 por 0,5 por 0,6. Y lo que se trata acá es de practicar pues el tema de fracción generatriz. Entonces, determinen este resultado como el producto de fracciones. O sea, determinen cuál es la fracción generatriz de 1,2, de 0,5 y de 0,6 para que al final el resultado se obtenga multiplicando tres fracciones. Intenten hacerlo, por favor. De repente hay algún compañero que ha obtenido un resultado distinto a la compañera Melissa. Melissa dice que la fracción generatriz de 1,2 es 6 quintos, de 0,5 1 medio y de 0,6 3 quintos. Y como eso el producto de esos tres números ya están en fracciones, pues multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Antes de avanzar, de repente alguien tiene un resultado distinto o coincidimos con la compañera. Está bien, profesor. Muy bien. Entonces acá se reduce si se puede, ¿verdad? Y creo que sí. Podemos extraer mitad de 6 es 3 y mitad de 2 es 1. Ya no podemos extraer nada más. Y seguramente algún compañero de repente dirá, profe, acá mira, quinta. No. Recuerden, eso solamente se hace con un número que está en el numerador y otro que está en el denominador. Ya una vez hecho eso, multiplicamos ya el resultado. 3 por 1 por 3 es 9. Y en el denominador, 5 por 1 por 5 es 10, ¿no? Sería 9 décimos. Una fracción propia, ¿verdad? Una fracción propia. ¿Alguna pregunta hasta acá?